Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, sí digo buenas tardes porque este programa es grabado, no es por disposición y la buena voluntad de nuestro invitado, que no puede en la noche, en el horario habitual de este programa, digámoslo de esta manera, pero por eso está muy clarito, muy soleado, hoy día es un día maravilloso. Le damos Corina, conjunto con Corina, le damos la muy bienvenida a Iván González Vivero, que es el jefe del área del programático del área de justicia. Y así que te damos la muy bienvenida, te agradecemos mucho la buena disposición a la entrevista. Como decíamos anteriormente en estudio, nos costó mucho encontrar como entrevistas previas porque no es muy... Eh, eh, eres fotogénico, pero como que no sales mucho, no te invitan mucho o no te gusta mucho salir. Así que bueno, dejo a Corina que te dé la bienvenida y comenzar con la introducción. Iván, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos a contarle un poco a nuestros nacional libertarios quién es Iván González Vivero. Iván es abogado, oficial de justicia del Ejército de Chile, fiscal militar, abogado jefe del Departamento Jurídico del Comando de Ingenieros del Ejército. Fue también asesor jurídico de Johannes Kaiser en la Cámara de Diputados. También estuvo desplegado como asesor jurídico del contingente chileno en Haití y ahora es el coordinador del equipo del sistema de justicia del programa de gobierno de Johannes Kaiser. Bueno, siempre comienzo yo con la primera pregunta y es como la parte más lúdica. Saber cómo enganchaste con Johannes, cómo llegaste a ser asesor jurídico de Johannes como diputado. Y para después podamos desarrollar todo lo referente al programa de gobierno de Johannes en el área de justicia particularmente. Gracias Corina, gracias Diana por la presentación y por la invitación, sobre todo. Mira, sí, respecto a tu pregunta, tú contabas que dentro de mi currículum, la verdad que tengo varias otras actividades profesionales en el área del derecho. Pero justamente en la más importante y la que ocupó mayor parte de mis empeños en los últimos veintitantos años fue como oficial de justicia del ejército. ¿Ah? Entonces resulta que ya terminada mi carrera militar, coincide con el año en que Johannes comienza su periodo como parlamentario. Y se estaba formando el equipo de trabajo de Johannes como diputado. Y como el mundo es pequeño y una cosa lleva a la otra, dentro de las actividades que son parte de mis gustos está el rugby. ¿Ah? Y en el equipo de rugby hay varios jugadores que hoy en día somos miembros del gabinete, nos conocíamos todos de ese ambiente. Y yo creo que es una buena escuela para conocer gente, porque es un deporte bien especial. Primero, se respeta mucho al oponente en la cancha. El juego es de equipo. Luego, el equipo es tan fuerte como el más débil de los jugadores. ¿Ah? Entonces, es un deporte muy, muy de equipo, muy de apoyo, de solidaridad en la cancha, en los entrenamientos, por cierto, también. Y uno muestra realmente cómo es en la cancha, en los partidos. Entonces, bueno, ahí la entrevista, digamos, personal o de habilidades blandas, eso ya los que me propusieron para el equipo ya la conocían, sabían cómo era mi carácter, mi forma de juego y por lo tanto sabían que reunía el perfil para poder trabajar con lo que se venía a Johannes, que no era era un reto bastante grande, sobre todo porque en esa época, recordarán que se vivía, estamos hablando del año 2022, se venían todos estos procesos de reforma constitucional y qué sé yo. Entonces, eran cosas que a todos nos tenían muy preocupados y a mí en lo particular. Entonces, cuando me ofrecieron
esta oportunidad. Para mí fue una oportunidad, en verdad. No era solo un trabajo. De hecho, al principio no teníamos claro las condiciones, pero yo dije, no, me noto el tiro. Me noto el tiro, porque en verdad el dolor de guata que tenía de pensar lo que iba a pasar si aprobaban esta constitución de los octubristas, me imaginaba a los orcos en el gobierno o teniendo, modificando la constitución a lo que ellos consideraban que debían ser las cosas. Entonces eso a mí me quitaba el sueño, así que inmediatamente, ¿dónde firmo? Y empezamos a trabajar del primer día. Empezamos a trabajar del primer día y sin conocernos yo a Johannes previamente. O sea, sabía de su existencia, pero nunca nos habíamos topado en ninguna circunstancia. Entonces, evidentemente, la primera entrevista que tuve con él, él andaba ocupado, conversamos un rato, me puse a conversar con la IDI en esa época, me acuerdo que era su jefe de gabinete y otros personales de apoyo que conocía yo por las circunstancias del rugby, como les comentaba. Pero ahí empezamos a trabajar y empezamos a tirar líneas y después ya en el trabajo parlamentario empezamos a ver, bueno, cuáles eran los requerimientos de cada uno y qué era lo que yo podía aportar. Evidentemente todo eso era una prueba para todos, porque ni Johannes sabía ser parlamentario, ni yo sabía ser asesor de un parlamentario. No era algo que hubiese hecho antes. Pero creo que todos pusimos harto de nuestra parte y bueno, la disciplina y la organización y la planificación, que son cosas que uno practicó toda su vida profesional, las pudo aplicar nuevamente y las cosas fueron desenvolviéndose y apoyando no solamente desde lo legislativo a Johannes, sino también a ayudarlo a enfrentar diferentes cosas que eran novedosas para él mismo, como les digo, porque no era parlamentario, nadie estudia para parlamentario, ¿eh? Entonces, menos Johannes. Quizás alguien que hubiese tenido un origen político más tradicional, quizás sí, pero recordemos que no era el origen de él. Entonces, bueno, las cosas se fueron dando y hasta el día de hoy estamos apoyando en todos los requerimientos del trabajo legislativo pero ya sí, ya después, pasado 4 años, ya aprendí cómo se hace. Oye, pero ¿y cuántos son en el equipo del equipo, valga la redundancia, cuántas personas participan junto contigo en el equipo del programa del área de justicia? Ya, ese es otro trabajo. Ese no es el trabajo legislativo, que es lo que yo me relacioné en un principio con Johannes. Este trabajo es ad honorem, digamos, igual que todos los jefes programáticos que hay de diferentes orígenes, que por diferentes circunstancias entendieron que el proyecto político que se estaba planteando es el proyecto que necesita el país. Entonces, esto es una cuestión de compromiso personal y por lo tanto, en ese sentido, una de las primeras tareas que se me dio es, bueno, mira, necesitamos un programa que abarque todos los problemas que tienen que ver con el sistema de justicia en general. ¿Estás disponible? Por supuesto. Esto significa pegas adicionales a las que, pero igual que los otros jefes programáticos, no sé, porque es doctor, además de su clínica, tiene que trabajar en esto. El que es economista, además de su trabajo universitario, tiene que trabajar en esto. El que es profesor, etcétera. ¿Ah? Entonces, y eso incluía formar los equipos. Así que en ese proceso me puse manos a la obra de buscar personas que tuviesen el perfil que yo consideraba necesario para poder abordar los diferentes temas que íbamos a resolver. Pero además me interesaba mucho que las personas que trabajaran en el equipo fuesen personas no solamente con un aspecto técnico, sino que además tenían que tener ciertos aspectos de perfil, digamos, de responsabilidad, entender que iba a ser un trabajo no de corto plazo, sino que igual era cerca de un año de trabajo, porque de hecho nosotros empezamos trabajando en enero de este año. Nuestra primera reunión de trabajo fue
por ahí, por mediados de enero, recién pasado el año nuevo, nuestra primera reunión, y empezamos a tirar líneas, planificar las cosas ciertas etapas que teníamos que considerar, de la misma manera que trabajaron todos los grupos a todo esto, ¿eh? Porque esto no era improvisar, es decir, había una forma de trabajar de todos, y en esto entonces incluía ir reclutando personas con el perfil. Y este perfil, como les decía, tenía que ser un perfil que, por lo demás, a mí me acomodaba bastante, de gente que tuviera por interés el programa, no ellos. Y que es lo más difícil de encontrar, porque generalmente en la actividad, y todo lo que tiene que ver con la actividad política, todos quieren figurar y trabajar menos. Todos quieren ser indios, perdón, todos quieren ser caciques, pero nadie quiere ser indio. Y de hecho, aunque no lo crean, me costó mucho, terminé yo siendo el jefe del equipo programático, pero no porque yo lo hubiese querido. De hecho, yo conversé con ellos y les dije, bueno, elijamos democráticamente quién va a ser, quién tiene el mejor perfil. Y la verdad que, en definitiva, todos dijeron, mira, la verdad que todos somos de bajo perfil en el equipo, y todos dijeron, mira, ¿sabes qué? Yo prefiero que seas tú. Y finalmente salí seleccionado, pero no porque fuera mi interés. Es decir, yo, además de coordinador, iba a ponernos a trabajar, pero no era mi interés figurar. Y como les decía, quizás no hay muchas entrevistas mías, porque no es que yo no tenga buena disposición a las entrevistas, sino que mi disposición es al trabajo, y trabajando calladito hemos sacado hartas cosas. Y las propuestas programáticas creo que son bien interesantes y bien aterrizadas, que además tenían que cumplir con varios requisitos que el mismo Johannes puso, y que, bueno, dentro de lo posible se fueron cumpliendo. Hoy, bueno, además que también eres miembro del partido y eres parte del Tribunal Supremo, así que tienes distintas funciones. No solamente eres asesor legislativo del diputado, eres parte del programa del candidato, y aparte eres parte del Tribunal Supremo del partido, así que claro, harto trabajo. Sí, harto trabajo, como siempre, disponible. Y cada vez que Johannes me ha dicho, oye, ¿sabes que necesito tu apoyo en esta misión? Bueno, ahí estamos disponibles. Y dentro de esos procesos hubo que establecer cuál era el Tribunal Supremo ya permanente, ¿ah? Entonces, bueno, entiendo yo que Johannes tiene confianza en mi trabajo, hemos trabajado 4 años juntos, y ha visto que bueno, dentro de mis características está, como digo yo, estar disponible a ser indio y no cacique. Entonces, pero si hay que liderar un equipo también, como fue en el caso del equipo programático, pero en el caso del Tribunal Supremo me toca ser indio, es decir, un miembro más del Tribunal, no soy el presidente, bueno, circunstancialmente por votos, digamos, salí elegido vicepresidente, pero yo estoy siempre disponible y apoyando permanentemente al presidente del tribunal, que es Jorge Reyes, y junto con los demás miembros trabajando, y el equipo que hay, es decir, el Tribunal Supremo, se ha formado un equipo de trabajo que también es muy, muy choro, muy de trabajo, de más trabajar y figurar menos, con la misma lógica del equipo programático. Y yo, por lo menos, creo que es en las situaciones que yo me siento cómodo, ¿ah? Porque, claro, si estoy trabajando en esto y es voluntario y hay que invertir tiempo y capacidades, es algo de lo que uno tiene que estar convencido, y convencido de que va a proponer algo que es necesario, que es útil. Así que en ese sentido, y como todos en el tribunal también están dentro de esa perspectiva, me siento muy cómodo, creo que los demás miembros del tribunal también, así como en el equipo programático y en todas las instancias en que se me pide apoyar, siempre disponible. Desde lo que uno puede hacer, pues con las limitaciones naturales que tiene también. Claro, por supuesto.
Cori, ¿quieres preguntar? Me gustaría que ya entráramos de lleno a que nos converses acerca del programa, particularmente de todos estos cambios que van a haber en el sistema judicial, de todas las propuestas que tiene Johannes para mejorar esta situación que tenemos tan tremenda, que donde vemos cada día que no existe imparcialidad, que cada uno toma decisiones respecto de sus ideologías y pensamientos y no se preocupan de ejercer lo que está escrito en la Constitución. Sí, claro, claro, no, te entiendo. Y esa preocupación tuya es la misma preocupación que yo creo que tenemos todos. Mira, Johannes, no, yo les había dicho delante que el trabajo programático no fue fácil porque además teníamos que reunir varias condiciones que nos puso Johannes y que tienen que ver con sus propuestas en general. Si ustedes se fijan, las propuestas de todos los equipos programáticos tienen un perfil, no es casualidad. No se va a dar que, a ver, toda obra humana puede tener errores, ¿me entiendes? Pero en general yo creo que no se dan las contradicciones de que un equipo proponga, por ejemplo, el equipo de economía proponga ahorro del gasto fiscal y los demás equipos estén proponiendo aumentar el Estado. No es una constante. Por lo tanto, una de las condiciones era que todas nuestras propuestas debían tender, es decir, tenían que ser una tendencia dentro de lo posible, ¿ah? A que no fueran a aumentar el Estado. Y dentro de ese esfuerzo logramos hacer propuestas que significaban no aumentar el Estado. Otras no tuvimos éxito porque desgraciadamente la realidad obliga a crear órganos nuevos para, por ejemplo, fiscalizar a otros, ¿ah? Claro. Pero créeme que hubo un esfuerzo grande en ese sentido. Y básicamente porque empiezan a salir, es decir, el análisis y nuestro trabajo era no quedarnos solamente en un análisis en que podíamos hacer ciertos diagnósticos. Yo he ido a algunas reuniones de trabajo organizadas, digamos, por algunas instituciones públicas, privadas, que han reunido los diferentes grupos programáticos de los diferentes candidatos. Y a mí me da la sensación, o sea, no es la sensación, tengo la certeza, que todos se quedan en los diagnósticos. No en las partes necesarias que son cómo resolvemos lo que el diagnóstico deja en evidencia. Porque para dar diagnóstico no es gran aporte, nos quedamos, claro, nos quedamos al principio de la carrera nomás, pues si lo difícil es encontrar soluciones. Entonces, estos problemas que se han ido viendo en los últimos años, muchos tienen que ver con, y recordemos que el trabajo programático nuestro tiene que ver con el sistema de justicia, es decir, no solamente los tribunales, sino que todos los órganos o todos los entes públicos y privados que participan de la buena administración de justicia. Luego no es solamente el Poder Judicial, ¿ah? Hay otros entes, por ejemplo, Gendarmería, la Defensoría Nacional, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Servicio Médico Legal, etcétera. Incluso los abogados o los notarios o los conservadores como administradores, como auxiliares de la administración de justicia. ¿Se dan cuenta? Entonces, tratamos de analizar, bueno, cuáles son las falencias y cómo estas falencias se relacionan unas con otras para nuestra propuesta. La verdad que nos dimos cuenta que era un verdadero moño de vieja, por decirlo así, porque ¿por dónde agarráis? Porque te das cuenta que todos los problemas están interrelacionados y no se pueden resolver uno solo porque no resuelve el problema, ¿me entiendes? O sea, son ya problemas que de cierta manera están institucionalizados y que unos llevan a otro, claro, y que unos llevan a otro y están súper relacionados. Entonces, pero por algún lado teníamos que empezar. Entonces, la verdad que uno puede decir que es arbitraria la forma de propuestas, pero en verdad por algo hay que empezar. Y nos dimos cuenta, sí, que habían ciertos puntos clave.
que eran principales. Uno de esos, por ejemplo, los problemas de probidad en el Poder Judicial. Y para eso, entonces, hay algunas propuestas que tienen que ver especialmente orientadas a eso. Entonces, esos problemas de probidad, como ustedes sabrán, bueno, caso Audio, Hermosilla, los mismos problemas que se están viendo ahora último del desafuero que no fue del ministro Ulloa, situaciones de juez Urrutia, el mismo ministro Mesa de Temuco, que digamos, tiene fallos bastante criticables, pero que uno se da cuenta que están dentro de un contexto también. Entonces, son cosas complejas, pero que por algún lado hay que empezar. Si uno hace un análisis, se da cuenta que hay un problema súper grande acá que no tiene que ver solamente con el Poder Judicial, sino que es un éxito del progresismo en infiltrar todos los sectores de la propiedad, todos los sectores del Estado y del mundo público, pero también del mundo privado. Entender, digamos, o no comprender que la batalla cultural es importante es porque, y que solamente lo importante es tener una economía estable, es no entender todo el problema. Es ver solamente de manera parcial, sin darse cuenta que hay otros problemas que afligen, digamos, al normal de los chilenos y que van más allá de la simple cuestión del orden económico. El orden institucional va más allá de lo solamente económico y tiene que ver con la manera, el éxito que ha tenido el progresismo, digamos, en estos últimos 20 años, sobre todo, 20 y tantos años, de cómo han ido incluso cambiando el lenguaje. Entonces, cuando uno ve eso, entiende por qué, por ejemplo, tanta relevancia tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanta relevancia tienen las resoluciones de las Naciones Unidas y algunas digamos, propuestas o de carácter internacional que afectan a Chile como derecho interno y que como consecuencia el Poder Judicial ha ido acogiendo de manera ciega, sin importarle que de cierta manera se está convirtiendo en legislador. Entonces genera una tensión tremenda entre los diferentes poderes del Estado. Esto se puede ver, por ejemplo, en sentencias judiciales súper paradigmáticas, como el caso Palamar Iribarne, que es mucho anterior. Después vamos a hablar de las ISAPRES porque también hay un tema ahí. Pero el caso Palamar Iribarne, el año 2006, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dice a Chile, sabes que tú no puedes aplicar la media prescripción, ni puedes, digamos, aplicar, digamos, aquellas medidas que el derecho chileno te contempla para eximir de responsabilidad a aquellas personas condenadas por causas de derechos humanos finalmente, y que en consecuencia generaron acusaciones constitucionales entre tanto, y que todos estos antecedentes llevaron a que la Corte Suprema hoy en día tuviese una sala penal en que todos sabíamos que la interpretación del derecho no soporta, digamos, la letra de los textos, de los códigos, ni el Código Penal, ni el Código Procesal Penal o de Procedimiento Penal, o el Código de Justicia Militar en algunas normas también. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, acá hay varias cosas que están malas, digamos, que están interrelacionadas, pero muchas pasan también por querer los jueces que integran los tribunales de justicia entender que las cosas son así. Y eso pasa por una constante permeabilización del progresismo, también el Poder Judicial, como les decía, y que implica que los jueces hoy en día son jueces que están
no todos afortunadamente, pero muchos de ellos están extremadamente ideologizados. Juez Urrutia, por ejemplo, ya más claro, echarle agua. En el ministerio también, en el Ministerio Público, ¿cierto? Tenemos los casos de la fiscal Chong, Armendáriz, pero la fiscal Chong ya es escandalosa. En el caso del cabo Zamora, y otros tantos casos más. Bueno, el mismo caso del comandante Crespo, que se ha gastado lo que no tiene en sus esfuerzos y ha salido absuelto o sobreseído una y otra vez y condenado al Ministerio Público, pero como no pagan ellos, bueno, no pagan las costas los fiscales, bueno, sigue esta cosa así. Casos escandalosos como el del ministro Mesa de la Corte de Temuco, que ya han ido a análisis jurídicos ya escandalosos, pero que han sido confirmados después, al final del día, por la Corte Suprema o por la Corte de Apelaciones en otras situaciones. Entonces, cuando uno se encuentra así, entonces se ve la necesidad de proponer lo que estamos haciendo nosotros programáticamente. Un tribunal de probidad, ¿cierto? Un consejo de la magistratura, un nuevo sistema de selección de jueces y magistrados o ministros de corte. Todos esos antecedentes que hemos conversado y que son conocidos para usted y que estoy seguro que para la audiencia también son conocidos, es lo que nos ha llevado, bueno, de alguna manera tenemos que hacer algunas propuestas en ese sentido. Bueno, ahí hay propuestas. ¿Ah? Hay otras propuestas, por ejemplo, que tienen que ver con cómo abordamos las situaciones injustas de las condenas por situaciones tan ficticias como el secuestro calificado, que le llaman secuestro permanente, y que en verdad no soporta análisis, porque incluso hemos visto situaciones como de esta señora que apareció en Argentina viva, en Argentina, y resulta que si empezamos a revisar, veamos cuántas personas están condenadas hoy en día y que veamos si no murieron ya presas por el supuesto secuestro de esta señora. Entonces, ¿y te ha confirmado, perdón que te interrumpa, había escuchado que si haya fallecido alguien que estaba condenado y había fallecido alguien que estuvo directamente en el caso de ella? No sé si mira, yo he escuchado que habrían algunos casos, pero no tengo antecedentes yo concretos que los demuestren, digamos. Entonces, la verdad es que no me atrevo a afirmar algo en ese sentido porque no tengo la certeza, no tengo el antecedente. ¿Ah? Comentarios he escuchado, pero el sentido común hace pensar que puede haber más de algún caso en esa situación. Y por eso es que... Disculpa, pero para la audiencia hay casos tremendos, como hay una viuda de un uniformado que fue acusada ella por no saber lo que su marido habría hecho. Sale de toda Hay un caso, y que yo lo conozco personalmente, porque dentro de las primeras actividades que realizamos con Johannes, iniciando su periodo parlamentario, fue ir a recorrer los centros penitenciarios donde estaban estas personas. Fuimos a Colina 1, fuimos a Punta Peuco, incluso fuimos a San Joaquín, al Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino. Y en ese centro conocimos a la señora de un oficial de la Fuerza Aérea que falleció, y como no pudieron condenarlo a él, la condenaron a ella por no recuerdo si fue como cómplice o encubridora, porque no podía ignorar lo que hacía su marido. Imagínense, como si las señoras supieran todo lo que hacen los maridos, o los maridos todo lo que hacen sus señoras. ¿Eh? No, pues si cada uno tiene su vida y el trabajo queda generalmente para una sana convivencia familiar de la puerta de la casa para el otro lado.
uno trata de no llevar el trabajo a la casa. Y no podemos exigir una conducta a esta señora que cae sencillamente no en presunciones, sino que en ficciones jurídicas. Entonces, en base a eso, condenarla. Conversé yo con ella, conversamos con otras señoras que están en situaciones igualmente complejas, pero bueno, terrible. Por ejemplo, en Punta Peuco conocí el caso de un señor de unos 75 años más o menos, y este caballero está condenado también como cómplice, me parece, o encubridor, una situación similar. Este era un soldado con cripto en esos años, y resulta que como había muerto todos los más antiguos y él era el único que quedaba de esa unidad, entonces le dijeron, bueno, tú tenés que responder. Cuando un soldado con cripto, cualquiera sabe, un soldado con cripto es un cabrito de unos 18 años que está haciendo el servicio militar. ¿Ah? Que con suerte se aprieta bien el cinturón para que no se le caiga el pantalón y apenas se puede el fusil. ¿Ah? Pero le tocó, por las circunstancias de la vida, cumplir la orden militar, y las leyes militares son bien estrictas en cuanto a su cumplimiento, sobre todo en tiempos de guerra. Entonces, no es algo que uno tenga la opción de cumplir, o sea, se cumple o te mando te sanciono incluso penalmente. ¿Mm? Yo creo que, perdón, el proyecto de ley, el del servicio médico legal, que solicita le pide al servicio médico legal que identifique los restos que están lamentablemente en cajas desde la Universidad de Chile, ahora el servicio médico legal. Yo creo que nos ha abierto los ojos y hemos aprendido bastante con eso. Bueno, más los mamarrachos anteriores que hemos tribunas como la misma de Johannes, Vanessa, etcétera, el mismo Jorge Reyes nos han explicado, y que son temas que vamos a tocar, si os quiere, vamos a tocar después. Pero el tema del servicio médico legal, yo creo que pienso que a modo de ver es el proyecto más emblemático de la carrera de diputado de Johannes, la suya como asesor, y nos ha enseñado de tomar conciencia lo que es un secuestro permanente y de la realidad que están viviendo nuestros héroes del 73 detenidos injustamente en Colina y centro de detención como Punta Peuco, ¿o no? De todas maneras, comparto contigo. Perdona, no te escuché. El proyecto emblemático de Johannes, a modo de, sí, o sea, de su carrera de diputado. Mira, puede que haya otros proyectos que políticamente quizá le podrían haber dado más fruto. De hecho, en el Congreso uno ve muchos parlamentarios que aprovechan oportunidades y ponen puntos de discusión que obviamente le dan bonos y se hacen conocidos y saben encontrar la oportunidad. Pero la diferencia de Johannes, diría yo, con muchos parlamentarios, no todos, no quiero decir que los parlamentarios sean todos de ese perfil. Hay muchos que yo, incluso de otros colores políticos, que yo los respeto mucho porque son gallos comprometidos, están convencidos. Pero hay otros que son digamos, para el efecto de simplemente aprovechar oportunidades, y un rato están con la derecha y al otro están con la izquierda. Entonces, pero yo creo que es súper relevante este proyecto de ley. Súper relevante por las puertas que eventualmente puede abrir a la solución de temas que se vienen arrastrando desde hace mucho, de, en verdad, dar verdad sobre los hechos que ocurrieron en alguna época, dar reposo también a las familias, un descanso a aquellas familias que hasta el día de hoy no han podido identificar los restos de sus familiares, de sus hijos, me imagino yo, de sus hermanos.
y que curiosamente la izquierda en la Comisión de Derechos Humanos se ha esforzado por mantener vivo el dolor de estas personas, porque eso es el resultado final, con la excusa simplemente de que, caso contrario, si se llega a determinar que están muertos, entonces podría empezar a contarse los plazos de prescripción. Y como detrás el único interés de estas personas es simplemente mantener abierta la herida, porque de eso muchos también han profitado, otros han sido legítimos defensores de una causa, y los respeto mucho, pero hay otros que claramente profitan de esto. Entonces resulta que en este proceso hay gente que ha perdido familiares y que no los ha podido encontrar, y esta propuesta precisamente permite llegar a la verdad y a encontrar la identidad de muchos. Pero además no solamente queda reducido a estos casos, también es importante porque imagínate tú, sale, es decir, se encuentra en estos momentos eventualmente un cuerpo que nadie ha ordenado su peritaje porque no conocen su identidad, porque lo encontraron en la calle, ¿ah? Y como no conocen la identidad, entonces no ordenan el peritaje y resulta que el cuerpo, por poner un ejemplo, de alguien extraviado, que incluso puede haber salido mucho en la prensa. No quiero decir nombres, pero hay un montón de casos como el de la señora Julia Chuñil, el de la señora Ercira. Hay varios casos que en el último tiempo andan la concejal, por ejemplo, ni Dios lo quiera, estas personas estén fallecidas. No, por favor, no quiero traerle más dolor a la familia, pero son ejemplos de eventualmente se encuentra una persona, estas u otras personas, y no los perician porque no hay una orden del tribunal. Entonces, es de todo sentido que el ministerio, que el Servicio Médico Legal, si tiene un cuerpo, se preocupe de hacer el peritaje para precisamente ver si puede establecer la identidad. Y ahí entonces decirle al tribunal, sabe que tengo el cuerpo del señor o de la señora tanto, y por lo tanto, usted ya puede abrir, continuar o cerrar una causa. Y por lo tanto, cerrar procesos. Créanme que esto fue sumamente complejo sacar adelante, porque la Comisión de Derechos Humanos, teniendo mayoría de la izquierda, se encargó de boicotear permanentemente. Y es tanto así que este proyecto pasó a la sala con el rechazo de la mayoría de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados a la idea de legislar. Y fue la sala la que en mayoría le dijo, no, ¿sabe qué? Aprobamos la idea de legislar. Pero así todo, hubo algunos diputados de izquierda que en el ejercicio legítimo de su derecho, por lo demás, presentaron indicaciones y volvió a la comisión. Bueno, ¿qué es lo que pasó? La semana pasada se vio... ¿En qué etapa está? Bueno, se vio en la Comisión de Derechos Humanos y yo creo que el peso de la realidad fue tan fuerte que ya ni siquiera... es decir, los votos de la izquierda estaban, pero hubo algunos que estaban en duda y prefirieron no ir, yo creo, abstenerse a asistir a esa sesión, y por lo tanto hubo mayoría en el sentido de apoyar, o sea, de rechazar esas indicaciones, porque estas indicaciones, a todo esto, el objetivo era desarticular completamente el proyecto de ley, ¿ah? Porque en el fondo eran indicaciones sustitutivas. Bueno, se rechazaron estas y en definitiva lo que se logró fue que pasara que pase ahora en una próxima oportunidad, no se ha fijado todavía fecha para su puesta en tabla, sin, digamos, reforma alguna, y por lo tanto debiera pasar nuevamente a la sala el proyecto original, que ya fue aprobado en una primera oportunidad y que el sentido natural, el sentido común nos dice, bueno, si las cosas siguen el mismo camino, debiera ser aprobado nuevamente y después ya poder pasar al Senado.
Y ahí en el Senado espero que vean también con los mismos buenos ojos que la sala de la Cámara de Diputados y en definitiva este proyecto que es de todo sentido común se convierta en ley. ¿Tú crees que enero? Porque febrero es feriado, claro, febrero hay receso. Claro, receso. Lo que pasa es que en este momento estamos todos en el Congreso estamos preocupados de otras urgencias que es la urgencia presupuestaria. Ok. Esto tiene que quedar resuelto en noviembre a más tardar. En noviembre. Entonces, claro, en enero recién vamos a retomar el trabajo legislativo normal y ahí entonces la Cámara de Diputados, el comité, digamos, de los diferentes, la reunión de los diferentes comités resolverá ponerlo en tabla o no. Yo espero que sí, pero como no tiene urgencia, puede ir quedando a la cola de algunos proyectos que el Ejecutivo sí les dé urgencia, y la experiencia nos dice que el Ejecutivo en el verano suele poner urgencia a una serie de proyectos de ley que no tienen pies ni cabeza, pero que para ellos son importantes. Pues, no sé, pues, es súper importante para el gobierno el día del volantín, pues, y claro, le ponen urgencia. Con lo entretenido que son los volantines, el 18. Pero no le veo la importancia social o para resolver problemas relevantes de la sociedad. Pero ahí están. Entonces, muchos proyectos de ese tipo colapsan las tablas y en definitiva puede que no se alcance a ver y quizás bueno, es decir, de hecho ya es imposible porque Johannes no se está candidateando nuevamente como parlamentario, así que ya en el Congreso no lo voy a ver con él y si yo no asesoro a nadie el próximo año tampoco lo voy a ver yo, así que tendré que verlo por YouTube nomás como la mayoría de los ciudadanos. Puedes verlo como ministro de Justicia, como dándole urgencia. Mira, me lo han dicho harto en broma. Mira, si el presidente Kaiser el próximo año estima que yo tengo el perfil para ser ministro de Justicia, yo voy a enfrentar el reto como todos los retos que he enfrentado, tratando de hacer un aporte, pero te digo desde ya que si nombran ministro de Justicia a Pepito Péndola, bien por Pepito Péndola, y yo ayudaré desde otra vereda. Estoy siempre disponible y no es mi aspiración final ser ministro de Justicia tampoco, pero si ahí estoy... Como ministro el próximo año para una próxima entrevista y todo eso. Oye, una consulta, mira, perdón que te interrumpa, pero siempre escuchamos a Johannes hablar de la reforma del sistema de justicia, la carrera judicial, el consejo de la magistratura, etc. Pero también, en honor al tiempo, también hay temas que ve el área de justicia, por ejemplo, gendarmería, por ejemplo, el mismo servicio médico legal, el Instituto de Derechos Humanos, etc. Entonces, ahondar en, por ejemplo, gendarmería. ¿Qué tienen enfocado, qué tienen pensado en desarrollar? Algo hablamos la semana pasada porque entrevistamos a Gial Cuellar y, bueno, yo creo que van a trabajar mucho en conjunto también. No, ya hemos trabajado en conjunto, de hecho. Claro. Y, bueno, haciendo gobierno, digamos, seguramente que van a trabajar más aún. Pero, ¿qué tienen planeado, qué tienen pensado? Cuéntanos desde una reforma, desde el programa de gobierno, lo que tienen pensado. Una reforma o un cambio al sistema de gendarmería. Mira, hay varias cosas respecto a gendarmería. Varias. ¿no? Unas que se pueden resolver desde la vía administrativa. Y una de las tareas también del trabajo programático nuestro fue cómo a los diferentes entes públicos que intervienen en esta labor de apoyo al Poder Judicial, podíamos, sin necesidad de un proyecto de ley, de crear nuevos órganos, pero sí podíamos reorientar su trabajo. Y en el caso de Gendarmería encontramos varios
varias brechas que podían hacerse. Aquí muchos de los problemas con los organismos públicos no es que no exista la herramienta, sino que no haya voluntad política. Entonces, respecto a Gendarmería en particular, desde la vía meramente administrativa, ¿ah? Cambiar el concepto de delitos de lesa humanidad que tiene Gendarmería respecto a los delitos por los cuales han sido condenados la mayoría de las personas que están cumpliendo condenas por causas de derechos humanos. No son delitos de lesa humanidad, primero que nada porque fueron cometidos en una época donde el Estatuto de Roma no existía. ¿Ah? Entonces, y hay un principio aquí que es el de irretroactividad de las leyes penales, y el Estatuto de Roma y los delitos de lesa humanidad son normas penales, y el Estatuto de Roma tiene una norma específica donde señala que este estatuto opera hacia el futuro y no al pasado. Entonces, hablar de delitos de lesa humanidad es jurídicamente inexacto y yo diría que incluso truculento por parte de Gendarmería, con el solo objeto de denegar los permisos o las libertades condicionales. ¿Ah? Entonces, y eso se puede resolver por la vía administrativa. Es decir, simplemente diciéndole al director nacional de Gendarmería, el ministro de Justicia, y si soy yo o quien sea, ten por seguro que lo primero que le voy a decir, oiga, ¿sabe qué, ministro, director nacional de Gendarmería? Usted se ordena o lo cambiamos. Así de sencillo. ¿Ah? Y ordena a su gente adentro de la institución o lo cambiamos. ¿Ah? Sencillo, no hay más tema. Y entonces ahí ya se empieza a interpretar las cosas como deben ser y por lo tanto se empiezan a otorgar los beneficios que la ley les considera a estas personas. ¿Mm? Y que hoy en día lo tiene un delincuente del Chandaragua, pero no lo tienen ellos. Pero hay otras que son más institucionales, desde el punto de vista más profundo, y que tienen que ver también, y que eso lo trabajamos justamente con Luis Felipe Cuellar, y que tienen que ver un enfoque, cómo resolver un problema que es estructural de Gendarmería de Chile. ¿Y cuál es ese? Que Gendarmería de Chile tiene sindicatos en su interior y que incluso tienen el poder de irse a huelga. Y entonces, si ellos deciden, digamos, que algo no les parece, bueno, hacen un paro. Y todos podemos entender las consecuencias trágicas que puede tener un paro de Gendarmería. Imagínense que Carabineros de Chile dijera un día, ¿sabe qué? Paro. ¿Ah? Bueno, Gendarmería lo ha hecho, me consta, yo lo he visto, y si uno, bueno, busca en el pasado en las noticias, bueno, los sindicatos han sabido presionar a la Dirección Nacional para ciertos efectos. Entonces, una de las propuestas va en el sentido de que todo el personal civil, porque Gendarmería, recordemos que tiene un personal, una línea de uniformada, que hacen carrera, que incluso tienen grado, pero hay una gran cantidad de ese personal que es civil. Bueno, entonces separar Gendarmería de la actividad que es propiamente penitenciaria y dejarla a cargo de este personal uniformado solamente, y luego que tengan una carrera funcionarial clara, así como la tienen las policías. ¿Ah? Y el personal civil apoyar en los temas de reinserción social en un área, en un departamento, digamos, en una unidad dependiente del Ministerio de Justicia. Luego, esta área penitenciaria propiamente, separarla y dejarla bajo el alero del Ministerio de Seguridad, por ejemplo, que sería lo más lógico, relacionarlo con los temas de seguridad. ¿Ah? Entonces, serían dos instituciones distintas y así no confundir la reinserción social con la actividad penitenciaria propiamente. Okay. Y en consecuencia, en esa misma lógica, la actividad penitenciaria tiene que ser, no es posible que la ley permita que el director nacional de Gendarmería sea un outsider de la institución y por lo tanto sea alguien que solamente teniendo algunos conocimientos en algunas áreas que exige la ley y otros requisitos muy generales, pueda llegar a ser el director nacional y no alguien de carrera. Entonces, si bien hoy en día el director nacional de Gendarmería es un oficial de carrera, han habido experiencias en que han sido gente de fuera. ¿Perdón?
como la señora de un diputado que obtuvo una pensión muy maravillosa, por ejemplo. Claro. No fue directora. No fue directora, pero se dan esas cosas. Entonces, eso no puede ser. E incluso ese civil podría tener todas las capacidades y ser un muy buen director. Pero el problema no es que sea bueno o malo. Es decir, primero que nada, hay mayores posibilidades de que no conozca la institución desde el interior, ¿me entiendes? Entonces, se va a demorar más en entender cuáles son las necesidades fundamentales de la institución y, por lo tanto, abocarse a los problemas reales. Entonces, para nosotros eso es súper relevante y son algunas de las propuestas que han ido y que son necesarias, y esas sí, bueno, desgraciadamente requieren cierta reestructuración, pero mayor gasto no, ¿ah? Porque finalmente todas estas personas ya el presupuesto considera sus cargos, considera los costos que son para el Estado y por lo tanto es una reorganización del Estado, ¿ah? Por lo tanto, presupuestariamente no debería ser relevante. Y en temas de rehabilitación del reo, ¿qué tienen? Y también un poco asociado con el mismo, con el mismo tema. También se trató hace un par de años el Sename en dos, el tema del cuidado de los niños y el tema también de juvenil. Mucho se habla también de bajar la edad de imputación. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo hacemos? Porque prendemos la televisión en la mañana, abrimos el diario y tienen todos los asaltos, crímenes, etcétera, son puros, o sea, hay puros chicos de menos de 18 años que lo están cometiendo, que lo usan lo sabemos, que lo usan ¿cómo se me fue la palabra? Se me fue, bueno, de consuelo, para cometer el delito, y saben que tienen bajas penas, no pasan por el sistema, etcétera. ¿Cómo hacemos y para que, obviamente, con un cabro de 16 años ordene la vida, digamos, como a los 18 o 20 no lo tengamos de nuevo en la cárcel de adulto, digamos, como puede hacer una persona de bien? Mira, Diana, yo te voy a ser bien honesto, ese tema en particular no nos dio el tiempo para poder trabajarlo además. O sea, fueron muchas cosas que trabajamos, como te digo, abarcamos INDH, Servicio Médico Legal, Gendarmería, pero en verdad era imposible trabajarlo sin perjuicio de eso, no deja de ser un problema real y gravísimo, así que tu observación es muy atingente. No lo trabajamos programáticamente, por lo tanto, ignoro si Johannes lo tiene presente. Es decir, a ver, estoy seguro que Johannes lo tiene presente, pero probablemente lo que él pueda proponer no lo hemos conversado, te soy súper honesto. Sin embargo, no significa que yo no tenga mi opinión al respecto. A priori, te digo, yo no creo que la solución de los problemas de la sociedad de Chile y de la delincuencia pasen solamente por subir penas, bajar edad de responsabilidad penal. No, porque el problema es mucho más macro. Eso es como una raya en el agua al final del día. Yo creo que la solución a la delincuencia juvenil no pasa, soy bien honesto, por rebajar la edad de la responsabilidad penal. Ya se hizo por lo demás, hubo un cambio. Tú misma dices, ya se hizo una readecuación institucional, y la verdad que hemos visto que ninguna de esos cambios ha dado resultados más allá de generar más gasto al Estado y de cambiar la interpretación de las leyes. Yo creo que hay un problema esencial en todo esto y que tiene que ver por recobrar el sentido común y el empoderamiento de los padres en la educación de sus hijos. Y eso es parte de lo que tiene que ver con la batalla cultural. Por eso es que es tan importante lo que estamos proponiendo nosotros, que no es solamente problemas económicos. Si desgraciadamente la sociedad chilena no resuelve el día ahora. Mira, cuando tú dices el eslogan incluso el eslogan del octubrismo, no son 30 pesos, son 30 años, hay que entender un poquito de lo que hay detrás.
Son 30 años, no 30 pesos. El problema no era económico. El problema es que la derecha tradicional chilena entiende todo como los 30 pesos. Los otros le están diciendo son 30 años. A ver, cuando te dicen son 30 años, te están diciendo, oye, hay una serie de problemas estructurales que no son económicos. Y esa es la batalla cultural. El progresismo, la izquierda, se ha preocupado en los últimos años de destruir la familia. Y no por nada nuestra Constitución dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Y el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos hoy en día está absolutamente coartado. Porque uno ve los programas de educación, y de aquí la importancia programática de los resultados del trabajo del equipo programático de educación, porque justamente esto orientan, digamos, a resolver un problema que es estructural. Por eso les decía que el problema del sistema de justicia es mucho mayor que solamente entrar a cortar, pegar por aquí. Es un moño de vieja que por donde lo agarra es solo, no resuelve el problema. Entonces, en este caso, yo creo que el problema no se resuelve penalmente. El problema se resuelve empoderando nuevamente a las familias, a los padres, de su derecho a educar a los hijos. Hoy en día, si yo como papá castigo a mi hijo, ¿qué es lo que pasa? Mi hijo agarra el teléfono, llama a los carabineros, y los carabineros tienen la obligación de ir a mi casa y decirme, oiga, usted está causando violencia psicológica en su hijo. Al día siguiente estoy en el tribunal de familia y capaz que me quiten al cabro chico. Conozco situaciones que son absurdas. Sí. Entonces, bajamos... Llegar tarde, a las 5 de la mañana, al día siguiente está, como tú dices, en carabineros porque tocándole la puerta porque, ¿cómo se llama? Porque hizo una denuncia. Entonces, ¿resuelve eso reducir la responsabilidad penal? Yo creo que no. ¿Te das cuenta? Crear más órganos, darle más presupuesto, es como si todo se resolviera con plata. No, tampoco. Por ponerle más plata al sistema no resuelvo nada. Primero tiene que ser eficiente en la administración de los recursos. Eso es algo de perogrullo, pero que cuesta que muchos lo entiendan. ¿Ah? Pero segundo, oye, la familia tiene que tomar, los padres tienen que tomar nuevamente el control de lo que pasa al interior de la familia. Mientras no suceda eso, la verdad que las únicas expectativas de delincuencia juvenil es que uno puede suponer que las cosas no van a cambiar mayormente. Ahora, si a eso le sumamos ciertos elementos exógenos como la inmigración ilegal que viene con delincuencia, bueno, vienen a alimentar el fuego y a ponerle más elementos a esta ecuación re compleja que... Entonces, por eso, puramente desde el sistema de justicia esto no se puede resolver. Puramente desde el problema, desde el enfoque de seguridad no se puede resolver. Desde el enfoque económico o solamente educacional no se puede resolver. Por eso este es el trabajo que nosotros, como equipo programático del candidato Johannes Kaiser, es un trabajo coordinado y que es el plus que tenemos nosotros y que yo creo que los demás equipos programáticos no los tienen. No. Y esto lo deduzco porque uno conversa con los demás equipos programáticos, uno ha participado de ciertas instancias y nos ven, o sea, dicen que lo ven desde arriba, desde un punto de vista estratégico o macro, pero la verdad que las propuestas, o sea, si nuestra propuesta en temas de seguridad es simplemente poner cámaras, más cámaras, o sea, está bien, vamos a ver que el menor de edad está cometiendo un delito, perfecto, nuevamente, vamos al problema. ¿Es esa la fuente del problema? ¿O es solamente un síntoma? No, pues hay que ir al síntoma. Es decir, hay que ir a la fuente del problema, no al síntoma. ¿Cori? Me da un poco de... Te pegaste, no sé si es mi internet. Es la de ella. Ahí sí. Porque veo que sí, gracias a, y espero que así sea, Johannes Kaiser sea nuestro presidente y todo este programa se empiece a ver plasmado, este es un camino muy largo. Vamos a comenzar el cambio. Además, tenemos muchos factores en contra, como, por ejemplo, estaba pensando que estos
estos nuevos padres es una generación dañada, es una generación sin valores, es una generación, como dice Axel, parasitada. Entonces, tenemos muchos años para poder lograr un cambio en Chile que realmente nos lleva a florecer de nuevo. Y eso me causa en algún grado de angustia, si bien tengo la esperanza de que obviamente comience el cambio, pero también me da un grado de angustia porque va a haber una lucha interna, una lucha constante por entregar de nuevo valores a estos padres de 30, 25 a 45 años que están completamente parasitados, que están con una falencia de valores importantísima. Entonces, estamos llamados a los que somos un poco más adultos a, a hacer el cambio, a fomentar, a dar nuestro granito de arena. Y me gustaría que hicieras un llamado a todos los nacional libertarios a que no bajen los brazos, a que sigan adelante, a que no tengan temor a entregar valores a los más pequeños, a sus nietos, bisnietos, porque es parte de cada uno de nosotros este compromiso. A Johannes y a su equipo programático solo. Todos tenemos que aportar en el día a día, en la entrega de valores, aunque sean una cosa tan mínima como que un niño tira un papel en la calle y uno dice, hijo, recoge el papel, échalo al basurero. Yo creo que hasta con esas pequeñas cosas nos presentes, tenemos que manifestar nuestro compromiso. Corina, mira, es que yo no podría decir mejor que lo que dijiste tú. No puedo hacer un llamado sin repetir casi todo lo que dijiste tú. Creo que el llamado es algo de sentido común. A ver, creo que lo dijiste tú y simplemente agregar o seguir en la línea de lo que tú ya mencionaste, esto no podemos resolver en 4 años de gobierno lo que viene dañándose ya de una generación, o más incluso. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer como individuos es transmitir a nuestras familias, a nuestros amigos, a todas aquellas personas con las que nos relacionamos a diario, ser valientes y llamar a la vuelta al sentido común. Y en ese sentido, entonces, insistir que el problema aquí no es que haya unos mejores que otros, porque eso ya es diferenciar odiosamente, eso ya es generar el germen del conflicto. No, partamos de la base que todos somos iguales, todos tenemos las mismas oportunidades, sin prejuicio que algunos, digamos, podrán tener más o menos herramientas personales, pero las oportunidades están. Y que como sociedad tenemos que volver al origen. Y en ese sentido, entonces, recordar lo que nos decían nuestros abuelos, nuestros padres, en aquella época en que en verdad importaba lo que le pasaba al de al lado, y no hacer diferencias odiosas simplemente porque, digamos, creamos estructuras o clasificaciones artificiales. Desde el momento que nos presentamos le decimos, ¿cómo te identificas tú? Ya eso significa separar a unos de otros. Yo no debiera, y esto es de sentido común, no debiera presentarme con alguien y preguntarle, ¿cómo te identificas? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué relevancia? ¿Ah? Entonces, respecto a la infancia, obvio, si la familia no está presente en la infancia, desgraciadamente no podemos pretender que esos niños no sean objeto de atracción por delincuencia, por ejemplo, ¿no? O sin que lleguen a ser delincuentes en el camino y no logren desarrollar todas las potencialidades que por naturaleza tienen. Entonces, eso es un trabajo de ir, como lo hicieron los padres con uno,
y como lo trata de hacer uno con sus hijos, repetir, 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 a veces es ingrato educar. Es ingrato porque el ambiente que viven los hijos dice por lo contrario. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer como gobierno es eliminar todo aquel ruido en materia educativa, que los proyectos educacionales particulares vuelvan a surgir, si son estos religiosos o no, si son más de carácter cultural en uno u otro sentido. Bueno, bienvenido, pero no, pero que el Estado sea el que regula hasta el último aspecto de las relaciones humanas, creo que no corresponde, no dar libertad a las familias ni a los grupos intermedios de los cuales se estructura la sociedad, y por lo tanto el que no cabe dentro de ese estándar sufre cancelación. Entonces eso no puede suceder. Y para eso hay que volver a la base. Una pregunta. Johannes ha repetido varias veces, una consigna es que el miedo cambie de lado, ¿ya? Que nosotros como personas normales que caminamos a la calle no tengamos miedo, sino que los delincuentes tengan miedo. Y también ha dicho y ha repetido que hasta el que roba el Super 8 o la gallina se va preso, aunque sea 3 días o lo que sea. ¿Cómo dado esa premisa, voy a saltar a otra? Pero, ¿cómo el tema de los delitos económicos, cómo lo van a enfrentar? Nosotros en Magallanes sufrimos, se supo la noticia, que en la Fiscalía Nacional Económica descubrió un tema de colusión en la empresa La Centolla. La delación compensada y todo eso, ¿cómo la piensan abordar? Porque uno dice, oye, como yo estuve metido en el delito, pero yo denuncié, por ende, como que me salvo, entre comillas, no con pena menos. O sea, nadie que dentro de los, no son 20, 30 pesos, 30 años, también iba por un dolor de, oye, como la colusión de la farmacia y tuvo, ¿cómo se llama? Pena de clase de ética, por ejemplo, o lo que sea. Entonces, ¿cómo se enfrenta que realmente haya delito, que, aunque sea Pelayo, como Errázuri, estoy inventando un nombre, digamos, como un nombre muy rimbombante y muy aristocrático, tenga pena y que realmente pase por la cárcel, independiente que, y está al lado con el que robó el Super 8 o robó una gallina. Mira, yo entiendo lo que dice Johannes desde la concepción que no deben quedar delitos, que la persecución de los delitos no debe quedar sin sanción. ¿Sí? Sin embargo, y respondiendo directamente tu pregunta sobre la delación compensada, hay delitos que no serían descubiertos si no es con cargo a darle una promesa a alguien de que si denuncia el delito no va a ser sancionado. ¿Te das cuenta? Porque el resultado final va a ser que si esa persona se enfrenta a la posibilidad de ser condenado, por pequeña que sea la pena, va a persistir en esto. ¿Te das cuenta? Ahora, eso está regulado. No tengo estadísticas de cuán exitoso ha sido. Sé que se ocupa en varias instituciones, no solamente en materia de delitos económicos, sino que también en materia de la ley de droga, y ahí sí entiendo que ha dado bastante buenos resultados. Luego, toda regla requiere excepciones. Si no hay excepciones a la regla general, la regla no es general, simplemente una regla rígida y que finalmente tampoco es útil. Entonces, como dicen, cada caso es un caso y lo que se trata como concepto detrás es que penas absurdas, como lo que tú mencionabas, de clases de ética, no soportan un análisis. ¿Ah? Entonces, porque más parece que está bien, es una excusa de pena que una pena propiamente. Si alguien se da cuenta que lo que está sucediendo
es, eh, es delito y esta persona está participando de ese esquema delincuencial y en inicio lo hizo por ignorancia, porque no sabía, ¿no? Pero después se da cuenta y el riesgo de que lo sancionen por no poder demostrar cuándo se dio cuenta existe. Entonces mejor darle la posibilidad a esa persona de que denuncie el hecho y, aunque tarde, ponerle coto al problema. Como te digo, sobre todo en materia de delitos económicos, la mayoría de estos no se descubrirían si no es por denuncia. Y fíjate, el caso Hermosilla nunca se hubiese sabido si es que Leonarda, creo que se llama, Leonardo ¿ah? Villalobos. Leonarda Villalobos, ¿ah? No hubiese denunciado. Ahora, ella no lo hizo por delación compensada, ella lo hizo por desquite. ¿Ah? Eh, eh, ella amenazó, pensó que nadie le creería su amenaza eh, y la cumplió. Pero en la pasada fue ella también. Bueno, con ese ejemplo, también tenemos el caso de que ese delito no se hubiera descubierto si alguien no lo denuncia. Pero quizás más delitos de este tipo se pueden conocer gracias a figuras como la delación compensada. Entonces, yo no sería crítico a priori de instituciones como esa, porque en muchos casos pueden ser una solución y efectivamente ponerle, si alguien, por ejemplo, en el caso de los delitos económicos, siguiendo con tu ejemplo, está la tentación, porque nadie me hace el parelé, es muy difícil porque tengo un libro alternativo de contabilidad y nadie va a denunciar porque estamos todos en la parada, porque yo lo termino comprometiendo, eh, quiere decir que nunca se van a descubrir este tipo de delitos. Entonces, es mejor a veces algo bueno que algo ideal. Okay. Y respecto al crimen organizado, ¿tú crees? Tenemos muchas leyes, ya la ley 21.000, 22.000. En términos del crimen organizado, con esto termino antes de la pregunta final. ¿Faltan más leyes? ¿Falta que se cumpla la ley? ¿Falta hacer modificaciones, reformas, etcétera? Falta voluntad, y ese es parte del problema del moño vieja. Muchos de estos problemas no son del Poder Judicial. El Poder Judicial a veces toma decisiones concretas, ¿ah? Pero el Estado no presta el apoyo suficiente. Veamos ahí el caso de las tomas. Recién, ahora último, el Ejecutivo ha estado prestando el apoyo necesario para dar cumplimiento a las sentencias de los tribunales. Pero antes, para el desalojo de ciertas tomas, tenemos que el gobierno le ha dicho, no, mira, todavía no, porque estamos negociando para que las tomas, los dirigentes, entonces, no, si las sentencias de los tribunales se cumplen. Y si el Ejecutivo, que es el que tiene el poder de la seguridad pública, no los cumple de manera inmediata, las dilata hasta el límite para que no se convierta en desacato, que es otro delito, ¿me entiendes? Pero lo dilata hasta el límite con argumentos políticos, qué sé yo, y dilata el cumplimiento. Bueno, eso es mala señal para el Poder Judicial, pero también para la sociedad. Entonces hay muchos problemas que en verdad no nacen del Poder Judicial, sino que nacen de una inactividad del gobierno de turno. Por ejemplo, en muchas tomas en predios fiscales, es el gobierno el que tiene el resorte de resolver, evitar que esa toma se produzca o ponerle fin a esa toma. ¿Por qué? Porque hay normas específicas que le disponen que en esos casos es la autoridad regional la que tiene que ordenarle a las policías, digamos, cesar en la toma, sin siquiera pasar por los tribunales. Es uno de los casos de autotutela, digamos, que tiene el Estado. Sin embargo, no la ejecutan. ¿Por qué? Por apreciaciones políticas más que otra cosa. Y finalmente el resultado es un daño al patrimonio fiscal.
pues son bienes públicos. ¿Ah? Entonces, muchos de estos casos tú te das cuenta que finalmente se dan, digamos, precedentes para que otros incurran en lo mismo, porque hay inacción de parte del Estado, el Ministerio de Seguridad Pública o el Ministerio del Interior en su época, que no activaba a las policías. O sea, para nadie es un secreto del estado de excepción acotado permanente en el que hemos vivido. O sea, hay muchas cosas que podrían haberse resuelto hace rato, pero lo que ha decidido el gobierno estos 4 años de eterno estado de excepción es dilatar el problema, y se lo está entregando el gobierno que viene. Igual que todos los problemas de administración financiera del Estado, se lo está entregando al gobierno que viene. Han administrado la crisis de manera súper astuta, preparando su terreno para hacer una oposición que va a administrar, digamos, desde la tranquilidad, desde la oposición, todo lo que no hicieron. Exactamente. Cori. Bueno, en honor al tiempo, ya solo ser tu tiempo, lo didáctico que ha sido para explicarnos. Nos quedan un montón de dudas. Esperamos volver a tenerte en un futuro cuando ya salga Johannes este 16 de noviembre y tengamos una segunda vuelta. No sé, Diana, tú. Nosotros tenemos no una cábala, pero una rutina, que es, te damos una pantalla por unos minutos, solito tú, para que nos digas, bajo tu área de justicia, por qué, Johan, nosotros nos salimos un ratito del estudio y te dejamos pantalla completa para que tú, a los militantes, simpatizantes que nos están viendo a través del programa, del canal de YouTube o de la red social Facebook del Partido Nacional Libertario, tú le digas quién el candidato, el mejor candidato para ir a votar por convicción el 16 de noviembre es Johannes por la probabilidad. Así que te dejamos, antes de despedirnos, te agradecemos desde ya. Muchas gracias, porque aparte que es muy entretenido, muy didáctico, se nota que eres profesor, así que te agradecemos eternamente el tiempo y espero volver a verte porque tengo un montón de preguntas que no pudimos resolver porque explicaste tan bien, maravillosamente. Así que, pero lo importante es que tocaste temas que bien, perdón que me haya explayado, pero yo imprimí el programa y se nota los programas de los otros candidatos. O sea, el programa de Johannes ve las primeras páginas tienen que ver con la batalla cultural, con definición de temas, de vocabulario, que no otro candidato se ha hecho cargo de eso. Así que bueno, te dejo pantalla para que convenzas a los indecisos y reafirmes la decisión, la convicción a lo que yo tengo. ¿Cuánto tiempo tengo? Ah, ya. No, voy a ser breve porque no quiero abusar del tiempo de nadie. Pero sí decirle a todos los indecisos que, en definitiva, detrás del trabajo programático que está reflejado en el programa del candidato Johannes Kaiser, no se está prometiendo nada que sea inalcanzable. Por lo menos desde el trabajo nuestro, hemos hecho propuestas concretas de cosas que son realizables, muchas de las cuales son posibles acotar desde la visión del gobierno de turno. Pero sí hay un elemento que solamente este gobierno tiene o este candidato tiene en su eventual gobierno y que otros candidatos no tienen, que es la decisión de hacer las cosas. Porque, como bien dice el eslogan de nuestro candidato, si usted vota Kaiser, obtiene Kaiser. Y eso se refleja en el trabajo programático, que además, como he señalado, no se limita solamente a la especialidad del sistema de justicia, tiene que ver con una relación de objetivos que hay en todos los equipos programáticos. Entonces, no va a haber inconsistencias usted en la lógica o las propuestas nuestras con las de otros equipos programáticos y que en definitiva recogen una visión de la sociedad que, si usted entiende que hay falta de sentido común en Chile y que con simplemente resolver
esas cuestiones de sentido común, como que vuelva la educación de los hijos a los padres y que la familia es el núcleo fundamental de esta sociedad en que vivimos, está la solución a gran parte de los problemas que vivimos hoy. Seguridad, educación, delincuencia, inmigración, etcétera. Todos estos problemas, y no solo los problemas económicos, que también son súper relevantes y que están siendo abordados muy técnicamente también por nuestro candidato, son problemas que están directamente relacionados unos con otros y por lo tanto el plus del trabajo programático nuestro creo que va en ese sentido. Es decir, que los resultados de las propuestas programáticas son un resultado de una coordinación real entre los diferentes equipos y que en definitiva yo estoy convencido que van a lograr hacer la diferencia en el evento que seamos un futuro gobierno. Pero, evidentemente, para eso necesitamos el apoyo de cada uno de ustedes en las próximas elecciones, no solamente en primera vuelta, sino también en segunda vuelta. Así que dicho eso, los invito a votar por nosotros porque estamos realmente comprometidos en esto y en lo personal estoy convencido que así tiene que ser. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Iván. Agradecemos la buena disposición, tu tiempo, no hemos entendido muchísimo, pero muy entretenido todo. Quedan, sin duda, todavía preguntas por resolver, por contestar, pero esperemos volverte a ver. Y así que, bueno, Cori, muchas gracias y gracias por tu tiempo nuevamente, gracias por tu disposición, gracias por tu entrega, por tu claridad y realmente es un tema fascinante, muy extendido. Te dejamos en libertad. Para Cori vamos a dar los datos parroquiales, los parroquiales. Tenemos actividades para esta semana, así que un abrazo grande, un gusto conocerte y que estés muy bien. Muchas gracias. Un gusto conocerla, Diana y Corina. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y espero haber sido un aporte al trabajo que están realizando ustedes de difusión. Así que muchas gracias por el esfuerzo de ustedes también. Esperamos tenerte otra vez. Muchas gracias. Sí, por supuesto, de todas maneras. Muchas gracias. Cuídense. Gracias. Igualmente. Adiós. Gracias. Adiós. Hoy qué entretenido y qué bueno. La verdad que se me pasó el tiempo impresionante. Se me pasó el tiempo volando. Muy didáctico, muy entretenido. Se nota que es profesor, obviamente. Sí. Quedamos con un montón de preguntas. Sí. Yo particularmente con algunas inquietudes, pero también con mucha ilusión. Así que... No, pero no, un encanto, la verdad que... como no, un encanto, la verdad que me ha agrado. Pero bueno, ahí tenemos dos temas que tenemos que ver. El primero, que lo manejas tú y te doy, ¿cómo se llama? Te pongo imagen en pantalla. Ok. Ya, Nacional Libertarios, este sábado 18 de octubre tenemos nuestra caravana, así que todos a participar de esta caravana. Esperamos que tengamos muchos vehículos, lleven sus banderas, escriban sus vehículos, vamos a tener material para poder hacerlo. Tal como dice la ficha, los esperamos en la ex Chipera a las 16 horas el día sábado. Ahí va a comenzar la caravana. Espero tener así que vamos que se puede a motivarse. Sí, este sábado, bueno, le puse, si quieren, igual a todos los militantes les llegó un mail invitándolos a este sábado. Hay muchos motivados, pero si no, si eres amigos, simpatizantes, etcétera, y no te llegó el correo, este es el correo donde puedes escribir yo estoy interesado en, o a través de nuestras redes sociales. Hoy yo estoy interesado en participar este sábado. Empezamos con caravana y terminamos con banderazo. Así que este sábado, desde las 16 horas, en la XP. Y esto lo elimino. Y junto, para que Johannes salga candidato, cada voto cuenta. Por ende, tenemos que defender los votos. Y todos los partidos estamos en las mismas. Así que desde la izquierda, la derecha, en todos los partidos, en todos los conglomerados, todos están partiendo
buscando apoderados de mesa, porque es importante la defensa de los votos. Un voto marca la diferencia en muchas cosas, así que, y no solamente el mismo día domingo la elección, desde temprano de la mañana hasta última hora, y no solamente si sale Yohane a segunda vuelta vamos a salir a celebrar, sino tenemos que también defender los votos de los candidatos, en este caso Magallanes, que tenemos candidatos a diputados. No se olvide votar por la lista K, en el caso Nacional Libertario, nuestro candidato Ramón Aguilar Tobar, K66. Así que los invito a inscribirse a partir de, nacionallibertario.cl, que es la página del partido, y ahí tienes un link que dice inscríbete aquí para Magallanes, y en la comuna, Natales, Porvenir, en todas las comunas donde se vota, Cabo de Horno, Sombrero, Primavera se llama, Laguna Blanca, Río Verde, Punta Arenas, obviamente. Así que voten. Hoy día, todo el día estamos en función de llamar a apoderados de mesa a inscribirse, ¿cierto? Amigos, sí. Simpatizantes, militantes, todos inscribirse a defender los votos de Yohane, candidatos a senadores y candidatos de diputados en todas las regiones del país. A sumarse. Necesitamos muchos apoderados de mesa. A sumarse. Exacto. Inscríbanse en la página del Partido Nacional Libertario. Ahí está, apoderadospnl.cl o en la página del Nacional Libertario. Bueno, Cori, maravilloso programa. La próxima semana, esta semana fue pobre, tuvimos la próxima sesión tenemos una gran candidata, ya está confirmada, así que maravilloso que vamos a tocar otro tema importante de la campaña de Yohannes. Así que pronto estaremos informando y nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo grande, que tengan una buena semana. Espero verlos en la caravana o en el banderazo. Así que nos vemos. Sí, muchas gracias. Un abrazo gracias grande. A ti, Diana. Gracias a ti, Diana. Buenas noches, buenas tardes, Nacional Libertarios. Chao, chao.